Bueno, nuevamente, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es Alejandra, Alexa nos va a acompañar y las dos somos diseñadoras UX del Laboratorio Vivelab Bogotá, del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ingeniería. Hoy el tema es experiencia de usuario para contenidos digitales. Entonces, esta es la agenda que manejaremos el día de hoy. En un principio haremos una presentación pues de lo que hace el laboratorio y quiénes somos. Luego nos centraremos en experiencia de usuario, hablaremos de usabilidad y de prototipado. Ya al final podrán compartirnos pues las dudas que tengan con respecto a estos temas o si de pronto después quisieran saber algo más sobre el laboratorio, sobre nosotros, pues con mucho gusto las responderemos. Primero les quería contar pues qué es Lab 101. Nosotros somos operadores del Vivelab Bogotá. No sé si de pronto alguno lo ha escuchado. Somos un laboratorio de la Facultad de Ingeniería que ya tenemos alrededor de 6, ya casi 7 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas, tanto dentro de la universidad como por fuera, con organizaciones públicas y privadas. Nosotros hacemos parte de la Universidad Nacional, pero pues en sus orígenes también fue una alianza con Colciencias, con el MINTIC y con la alcaldía. Entonces, por eso también tenemos una estrecha relación con las entidades públicas, principalmente las de Bogotá. Nos encontramos normalmente ubicados en RTBC, que es el sistema de medios públicos. Normalmente estamos, digamos, allí en estas instalaciones, pero pues por la contingencia, por la cuarentena, pues ahora estamos remoto. Entonces esperamos pues las instrucciones del gobierno para volver a abrir. Pero allí pues nuestras actividades por lo general es desarrollar pues proyectos. Tenemos un laboratorio para hacer pruebas con usuarios. Tal vez más adelante les expliquemos bien cómo funciona, pero es una cámara de Gesell que utilizamos para validar contenido con usuarios pues, reales de los productos que desarrollamos y de los productos de nuestros clientes. Si alguno desea contactarnos, pues estos son nuestros datos de contacto. Nuestros principales servicios pues están orientados como a organizaciones, pero siempre a partir del conocimiento interdisciplinario de la universidad. Trabajamos de la mano de varias facultades, entre esas la Facultad de Artes, donde pues nosotros pertenecemos ya como egresados, pero siempre tratamos de vincular como a nuevas personas, estudiantes auxiliares, profesionales, gente que tal vez está haciendo sus posgrados. También tenemos relación con el área de ciencias humanas, entonces también tenemos como parte de nuestro equipo eh, a gente relacionada con el área de lingüística, de sociología, o sea, siempre tratamos como de que existan personas de diferentes áreas. Estamos trabajando también con un profesor de matemáticas y pues lo que buscamos es eso, poder unir como las habilidades de las diferentes facultades y así pues sacar proyectos pues mucho más robustos, siempre enmarcados en las líneas de servicio que nosotros ofrecemos. Una de esas líneas es experiencia de usuario, que es de la que venimos a hablar hoy. Allí nosotros ofrecemos este tipo de servicios que es investigación con usuarios, validación emocional del contenido, temas de accesibilidad, diseño de servicios, arquitectura de información. Pues casi siempre todos estos servicios van muy enfocados al desarrollo de contenidos digitales, pero varias veces hemos trabajado también con diseño industrial, pensando como en otro tipo de productos. También pues en servicios. Algunos aplicativos pues requieren de algunos servicios adicionales o del análisis de cómo puede mejorar un servicio que presta una entidad. Entonces van muy orientados a pensar en las personas o el diseño centrado en las personas. En cuanto a tecnologías emergentes, lo que les mencionaba, nuestra relación con
matemáticas, ha influenciado muchos temas relacionados con análisis de datos, con visualización. También trabajamos en Internet de las Cosas, datos abiertos y blockchain, que pues ha estado muy de moda desde hace un tiempo. En cuanto a procesos de innovación, pues nuestros énfasis son innovación social, abierta y estudios y análisis como de qué es la innovación y cómo se puede aplicar directamente en una empresa o en una entidad. Asimismo, también en proyectos de emprendimiento o de equipos que tal vez más pequeños están generando un spin-off o están pues tratando de crear como un modelo de negocio a partir de lo que ven, inclusive desde sus propias asignaturas. Y en cuanto a formación a la medida, pues nosotros solemos ofrecer diplomados. Digamos que en este momento estamos tratando de estructurar un diplomado que sea virtual, porque normalmente pues los hacemos presenciales en nuestras instalaciones, pero constantemente si hacemos cursos, talleres o charlas relacionadas con temas de tecnología o temas de arte o de ciencia en general. Este jueves, por ejemplo, tendremos un taller sobre facilitación gráfica que lo dará pues uno de los diseñadores del equipo y la idea es que pues se puedan conectar también por videollamada, ver algunos de los elementos pues propios de la facilitación gráfica y que entiendan un poquito más como los usos en diferentes contextos. Si les interesa, pues pueden ver el link y como las demás indicaciones de lo que requiere el curso. Realmente es un taller muy chiquito, es una charla más bien de una hora, como una introducción en nuestras redes sociales. Entonces nos pueden seguir y ahí pueden ver como la información de todos los cursos y talleres que ofrecemos. Ya entrando en materia, entonces vamos a hablar de experiencia de usuario. Sé que de pronto la mayoría pues es de la Facultad de Ingeniería, seguramente tendrán uno que otro diseñador, ahí sí me corregirán si no es así. Pero pues esto creo que nos involucra a todos, esto no es solamente como de diseñadores o de un área específica, sino que es importante que todos lo entendamos cuando generamos contenidos digitales. Pero entonces, una de las principales cosas a las que nos enfrentamos es a entender estas preguntas. ¿Quiénes son nuestros usuarios? ¿Qué problemas tienen y qué es lo que necesitan? Por lo general, cuando desarrollamos aplicaciones o páginas web o cualquier tipo de proyecto, así sea de infraestructura o algo que no tiene que ver tal vez con el típico contenido digital, no sé, algún videojuego o un ebook o no sé, dentro de todos los proyectos que ustedes estén desarrollando, siempre nos cuestionamos esto a quién va dirigido o quién lo va a utilizar. Va a ser alguien muy especializado, tal vez podría ser, no sé, un ciudadano común que puede ser una ama de casa, o al contrario, esto simplemente va enfocado a doctores especializados en un área, o sea, pues pensando un poco en las circunstancias que estamos viviendo. Ese tipo de preguntas por lo general no las hacemos al principio del proyecto. Y lo que buscamos es identificar qué problemas o qué necesidades tienen estas personas para poder llegar a una solución que realmente sea efectiva y que ellos tengan una buena experiencia. A eso se refiere el tema de la experiencia de usuario, que es poder generar una buena experiencia para que ellos puedan usarlo fácilmente, puedan entenderlo, puedan apropiarlo y pues realmente solucione algo o al contrario, que genere una nueva necesidad. Entonces, les voy a contar una historia para que sea un poquito más claro a qué se refiere la experiencia de usuario, que pues en muchos casos se reduce a la sigla UX, que es User Experience. Y les voy a contar la historia de Miguel. Entonces, Miguel es este señor, José, ven con su maletica, con sus gafas, y Miguel quiere comprar una hamburguesa y está en una tienda de hamburguesas.
Entonces, este es un usuario, esta es una persona, un ciudadano que bien podría ser alguno de nosotros y que se encuentra en este momento haciendo una fila. Pero entonces, Miguel, ¿qué quiere? ¿O qué puede llegar a pensar uno que él quiere? Si estoy diseñando un servicio a partir del conocimiento que tengo de esta imagen. Pues de principio digo, listo, quiere comprar una hamburguesa porque está haciendo la fila en una tienda de hamburguesas, que fue lo que ya mencioné, pero realmente no. Miguel está pensando en muchas cosas más. En si es rica la salsa de la hamburguesa, si va tarde para el trabajo, tal vez tiene una videollamada en este momento, pero se le dio por salir y dijo, eso no debe haber casi nadie y realmente habían filas muy extensas. Tal vez vio a la cajera y, no sé, se concentró en que los ojos de la cajera le gustan mucho, está pensando que la fila es muy larga, que se va a demorar más, tal vez tiene algún recuerdo en ese local, tal vez recuerda que en algún momento fue con Laura, que pudo haber sido una ex o una amiga o la hermana y que pues por las circunstancias no la puede ver. Entonces está como recordando ese tipo de cosas, tal vez está cuestionando si está gordo, porque se compara con los demás y dice como, sí, tal vez estoy algo pasada de peso, pero ¿qué quiere? Pues Miguel quiere una hamburguesa. O sea, definitivamente está pensando en la hamburguesa, en que sea deliciosa y quiere que la atiendan rápido para poder llegar a su reunión. Pero también quiere que la cajera lo trate bien. No quisiera que la cajera lo tratara feo. Y pues seguramente que le sonría. Quiere sentirse bien después de comer, como sentirse satisfecho. Pero también quisiera volver a ver a Laura, que aunque no tiene que ver directamente con la hamburguesa que quiere comprar, sí hace parte de toda la experiencia que implica ir a ese local. Es parte de su contexto y es parte de su vida. Pero entonces, Miguel, ¿qué quiere? Pues quiere una experiencia, quiere sentir cosas, quiere recordar cosas. O sea, a veces los elementos que se encuentran a nuestro alrededor influyen mucho en que esa experiencia sea agradable. Y a eso va el tema del UX, que lo que busca es que esa experiencia reúna esas emociones, creencias, percepciones, acciones y preferencias que tiene una persona y enfocada a generar una buena experiencia, debe contemplar qué es lo que pasa antes de estar como tal en esa situación, durante, que es ya en la compra de la hamburguesa, y después de, que es cómo se va a sentir después de que compre esa hamburguesa, después de que consuma esa hamburguesa. Pero entonces no es la única persona que está ahí. O sea, también podemos pensar en Lorena. O sea, la implicación de ese acto de comprar la hamburguesa involucra a más de una persona y a más de un perfil. Lorena es diferente a Miguel. Lorena es la cajera. Y Lorena lo que quiere vender es más pollo frito, más hamburguesas, más de los productos que está ofreciendo McDonald's, como es este caso, porque es la meta del mes, hace parte de su comisión y seguramente está pensando en muchas más cosas. ¿Qué puede estar pensando ella? Está pensando tal vez, bueno, tengo que ofrecer más productos, ojalá pueda salir hoy temprano, ojalá pueda llegar hoy a salvo a casa, hay mucha gente, tengo que atenderlos, o sea, puede que esté pensando en un montón de cosas. Pero cuando contemplamos ambas cosas, o sea, lo que está pensando un tipo de usuario y lo que está pensando otro, puedo llegar a una solución óptima donde ambos tengan una buena experiencia. Y eso nos lleva a contemplar al cliente y el negocio. Ambos son seres humanos. Mi cliente es Miguel, la parte de mi negocio pues es Lorena. ¿Qué pasa? Como ambos son humanos, yo necesito que cuando una a estos dos perfiles y se encuentren, se genere ese covalor. Y entre mejor sea la alineación de la definición del valor del usuario y del negocio, mayor probabilidad de éxito. Si Lorena es feliz prestando su servicio y se siente satisfecha con los beneficios que obtiene, con el trabajo y las dinámicas que eso implica, y el cliente está satisfecho con el producto que yo le estoy ofreciendo,
pues ahí es donde se genera ese covalor. Pero tiene que ser esa intersección entre ambas cosas. Para entonces, como mencionaba, yo sé que la mayoría son ingenieros, esto es lo que es un diseñador, pues realmente es la unión de muchas cosas. Esa imagen que ven acá es un mood board y muchas veces este tipo de tableritos, no sé, tal vez que los hayan visto en algunos youtubers que los utilizan para decorar habitaciones y demás, realmente es una herramienta muy útil para identificar esas cosas que van sumando a una experiencia. Y eso es la suma no solamente de las ideas del diseñador, sino de las ideas de todo un equipo. Cuando hablamos de equipos interdisciplinarios, ahí no solamente aporta el diseñador las ideas, las aporta también el de desarrollo, las aporta el investigador, las aporta el que esté liderando el equipo, las aporta el cliente, las aporta los resultados de la misma investigación a la hora de generar algún proyecto. Y pues tener ideas es muy fácil, o sea, si todos aportamos, pues va sumando y va dando muchas ideas. Lo difícil es luego sacar conclusiones de esa suma de ideas y actuar en consecuencia a las mejores ideas. Puede que encontremos una idea grandiosa. No sé, estábamos antes de que existiera Facebook y dijimos, ay, sería genial que muchas personas a través de una plataforma se puedan comunicar. Amigos que tal vez hace mucho no se ven o personas de todo el mundo que estén ahí. Pero ¿y cómo lo realizo? Entonces, parte del proceso, que no requiere solamente inspiración y botar ideas, incluye estas etapas. La primera es explorar, que es esa parte de investigación de, bueno, entender Miguel qué quiere, quién es Miguel, de dónde viene Miguel y entenderlo un poquito. Luego modelamos esa idea y decimos, ok, Miguel tiene unas ideas, tiene como un contexto, una vida, pero ¿qué hacemos con eso? Bueno, tal vez ofrecer hamburguesas por internet, puede ser. Reunimos todas esas ideas, que puede ser a través de una lluvia de ideas, en la fase de idear, y decidimos si hacemos, por ejemplo, un prototipo en la sección de hacer. Entonces dijimos, listo, vamos a montar un prototipo de un aplicativo para vender hamburguesas por internet y que pueda ver la foto de Lorena, que fue la cajera que le gustó, pero que pues la interacción no sea personal, pues para ahorrarle tiempo a él y que pueda llegar a su reunión, por ejemplo. Y una vez teniendo ya ese posible prototipo, esa idea, lo que hacemos es validar. ¿Qué podemos hacer? Conseguir a un Miguel que pruebe, que vea lo que hemos hecho como prototipo y que diga, sí, creo que lo entiendo, o no, creo que podría mejorar tal cosa, o tal vez no contemplaron este tema y me gustaría que, no sé, yo pudiera elegir la salsa que le puedo agregar a esa hamburguesa, o si quiero agrandarla, o sumarle una gaseosa, light, por ejemplo. Ese tipo de cosas pueden surgir en esta validación. Una vez yo valido, pues principalmente la idea es hacerlo con el usuario, nuevamente empiezo el ciclo. Entonces saco unas conclusiones y puedo decir, bueno, exploremos entonces esas ideas adicionales o eso que podría aportar más a mi proyecto. Y así vuelvo y cumplo ese ciclo las veces que sea necesario hasta que ya consigo un producto más robusto. Y como les mencionaba, pues el valor se construye en equipo. O sea, ese ciclo que estábamos viendo se debe hacer en equipo y contemplando estas variables. Entonces, es importante saber si lo que estoy yo desarrollando realmente es útil y va enfocado a la necesidad que tenía Miguel. Tal vez Miguel no iba ya solo meramente por la hamburguesa, sino porque quería hablar con alguien. Entonces, ese es un factor ahí a tener en cuenta de, bueno, ¿está supliendo realmente una necesidad o no lo está haciendo y simplemente lo vimos de forma superficial? Ahora, ¿es deseable? O sea, ¿realmente él sí desea utilizar eso? O lo que les mencionaba, tal vez no le interesa tanto porque no era su objetivo principal.
Y aunque pues tal vez sí lo sea y diga, no, yo sí quiero comprar la hamburguesa, hay que tener en cuenta que pues eso debe reflejar una experiencia lo suficientemente agradable para que sustituya la otra experiencia. Entonces, en cuanto a su imagen, su identidad, la personalidad, el diseño, o sea, todo lo que él logra sentir en un ambiente físico, tratar de reflejarlo en uno digital. En cuanto a accesibilidad, pues es contemplar ciertas funciones y tareas para que pues cualquier usuario, indistintivamente de sus capacidades, especialmente esto se piensa pues cuando se tiene alguna condición de discapacidad, pues pueda acceder a ese contenido y a ese desarrollo o producto que yo estoy generando. Eso es importante una vez uno ha definido quiénes son esos usuarios, que era lo que les mencionaba antes. Cuanto a credibilidad, pues es generar confianza. Saber que si yo estoy desarrollando, por ejemplo, mi caso de la hamburguesa, un producto que es de McDonald's, pues que se vea muy McDonald's. O sea, si utilizo de pronto los colores que no son o el lenguaje que no es, pues puede dar la impresión de que realmente es una página pirata donde me quieren sacar los datos de la tarjeta de crédito o cosas por el estilo. En cuanto a ubicuidad, es el hecho de ver realmente ese producto, dónde va a estar. Entonces, si va a estar, como les mencionaba, pues en todos lados, o si simplemente va a estar disponible, no sé, en la entrada del McDonald's, o si lo puedo usar desde mi celular, o sí, cómo voy a acceder a él. Incluso si tal vez tiene relación con algún otro tipo de producto o de aplicativo que ya tengan ellos. En cuanto a usabilidad, pues es la calidad de un producto para que sea fácil de usar. O sea, si Miguel lo puede usar fácilmente, entiende fácilmente cómo funciona y logra realizar su compra con éxito, podemos pensar que es usable. Si, por ejemplo, es muy difícil lograr pagar una hamburguesa y le toma más tiempo que salir, desplazarse, ir a un local, aún a pesar de la pandemia, pues seguramente no va a querer esa experiencia porque le va a requerir más tiempo y no está supliendo esa necesidad que tal vez tenía al principio, sino que al contrario se está volviendo más difícil, más engorroso y pues la experiencia va a ser un desastre. La unión de estos elementos genera tres ejes claves. Está el tema del mercadeo, que está muy relacionado con lo creíble y lo deseable. El tema del negocio, que es una fusión entre que sea ubicuo y útil, y todo lo que tiene que ver ya con tecnología y diseño, que ya es lo usable, lo accesible y lo ubicuo, que está muy relacionado también con el negocio. Por eso, cuando uno está generando algún tipo de proyecto, suele tener en cuenta también mucho el tema de, bueno, y el modelo de negocio, cómo funciona y cómo lo reflejo yo en mi producto. Aun cuando no tengamos idea, por ejemplo, de mercadeo o de exactamente cómo manejarlo. Por eso es importante que los equipos pues sean muy completos, interdisciplinarios. Y pues bueno, si yo como estudiante de TPI o como emprendedor o como gente que quiere eh, realizar un proyecto, pues qué herramientas uso, o sea, yo cómo entiendo a este usuario. Una de esas herramientas es el mapa de empatía. Esta herramienta la utilizamos mucho en diseño para ponernos en los zapatos del usuario. Entonces ahí tenemos en cuenta estas 5 preguntas de qué piensa, qué ve, qué oye, qué dice y cómo es. Estas preguntas en un principio se pueden ver sencillas, pero cuando uno va entendiendo cada vez más a las personas, esto se va complejizando y van saliendo nuevas ideas. Es el caso de la hamburguesa. Entonces, listo. ¿Qué piensa Miguel? Se sentía gordo, si recuerdan. Tal vez piensa que empezar a hacer ejercicio, que esta será su última hamburguesa y que luego ahí sí ya se pondrá en forma. Este es su último día y ya mañana empieza la dieta. ¿Qué ve? Ve largas filas, siente pereza, o sea, pues porque se ve demasiado extensa y qué pereza estar uno aquí de pie, pero también piensa, o sea, pues que está viendo la cajera y que la cajera es linda y que ese es su objetivo, lograr llegar hasta la caja. ¿Qué dice?
pues entre más barato mejor. Seguramente escogió McDonald's porque las hamburguesas son más baratas que la hamburguesa gourmet que tiene ahí a la vuelta de la esquina. Entonces dirá, no tengo tanta plata, no me han pagado, voy por la hamburguesa más barata. ¿Cómo es él? Puede que esté casado con 2 hijos, o puede que sea divorciado, no sé, o sea, tal vez no vive con ellos, tal vez por las circunstancias no los ha visto, o al contrario, quiere salir de la casa y porque está un poco saturado de su familia y necesita un descanso y por eso va por una hamburguesa. Eh, Tal vez puede estar vendiendo libros o trabajar como un ingeniero de software o, no sé, ser profesor virtual. O sea, es tener en cuenta todos esos factores que influyen en su vida y que pueden hacer que tome decisiones diferentes a las que tomaría cualquier otra persona. ¿Qué oye? Entonces, la gente diciéndole que la hamburguesa engorda, los comerciales diciendo, pero es muy rico, cómpralo de todas formas. O sea, todo ese ruido, eh, digamos, mediático en general, que lo bombardea todo el tiempo. Tal vez su esposa le dice, oye, pero ¿por qué hamburguesas? ¿Por qué no comes otra cosa? Es parte de lo que él oye. Pero al mismo tiempo, la experiencia ya de adquirir el producto genera otro tipo de ambientes donde escucha el ruido del restaurante y eso lo hace sentir más tranquilo, porque tal vez hace mucho no va a un restaurante y la sensación de estar ahí lo hace sentir bien. Hay gente a la que le gusta eso, sentir que está en un lugar diferente, comiendo diferente y no como todos los días, siempre frente al televisor, aburrido, sino que salió. Y todo esto lo que busca es eh, empatizar con ese usuario, entenderlo y a partir de sus acciones, sentimientos y pensamientos, generar una idea o solucionar esa necesidad que tal vez él tiene y que pueda llegar a un resultado innovador. Es el caso de este producto. Seguramente algunos diseñadores lo habrán visto, tal vez algunos ingenieros también, no digo que no, este es súper famoso, y compara ambas experiencias. O sea, ambos sirven para lo mismo. Es el mismo producto en esencia, pero el empaque es el diferenciador. Entonces, existía una necesidad que bien, pues tal vez no era tan grave, o sea, yo igual puedo usar el tarro, igual puedo echarle salsa a mi hamburguesa fácilmente, pero el otro facilita poderlo echar más fácilmente porque el tarro tiene un material diferente donde lo puedo presionar y graduar como la presión con la que sale la salsa. El orificio por donde sale el producto es más pequeño, entonces puedo garantizar como que sale de forma más pareja y no que sale un montón. No se va a sentar el producto después de un tiempo de haberlo abierto en el fondo y me va a tocar pegarle, sino que pues como ya está girado, pues todo el producto siempre va a estar cerca a la boca de la botella. O sea, infinidad de beneficios cambiando de uno al otro. Y la experiencia es diferente, a pesar de que el producto es el mismo. Este es un diagrama que habla principalmente de cómo se puede generar el mínimo producto viable y realmente qué implica. Si se fijan, hay diferentes etapas. Entonces, la base de la pirámide es la parte funcional. O sea, ¿funciona? Sí, no, listo, funciona. Pero necesitamos que también sea fiable, o sea, que no se me vaya a dañar a la primera, que se sienta esa confianza en el producto, que la gente lo puede usar fácilmente, entonces eso ya va escalando a la parte usable, donde la gente ya dice, bueno, funciona, pero no solo funciona, sé cómo realizar mis acciones y siento que es de forma sencilla. Ahí evoluciona la experiencia de usuario, donde yo ya digo, bueno, no solamente es de forma sencilla, sino que me genera una buena experiencia, volvería a navegar por ese portal, volvería a usar ese aplicativo, volvería a jugar ese videojuego, volvería a ir a McDonald's, volvería a comprar una hamburguesa allí, sí, como todo eso va sumando. Y me lleva ya al final a un diseño emocional, donde eso ya me genera una experiencia que lleva a una emoción. Los productos y los servicios, en general los proyectos, así
parezcan súper lejanos a este tipo de experiencias de contenidos digitales, conllevan siempre una emoción. Las personas sienten emociones por cualquier cosa. Cuando se enamoran, cuando crecen, por sus padres, por sus amigos, al comprar una hamburguesa, al usar un tarro de salsa de tomate, todo genera algún tipo de emoción. Algunas de frustración, otras de alegría, otras porque cada vez que recordamos algo relacionado con ese producto, ese servicio o esa marca, recordamos algún otro tipo de cosa relacionada con nuestra vida, como por ejemplo en el caso de Miguel, que recuerda a Laura, que pudo haber sido, no sé, su novia cuando estaba en el colegio, cosas por el estilo, y fue la primera hamburguesa McDonald's que comieron juntos. O sea, todo ese tipo de recuerdos y sensaciones que tienen al interactuar con algo que nosotros desarrollamos, llevan a esa emoción. Y esa emoción, cuando es agradable, cuando es algo que ellos quieren volver a experimentar, seguramente hace que ellos vuelvan a usar nuestro producto y vuelvan a comprar lo que nosotros les ofrecemos, si en el caso que requiera una transacción. O vuelven a, por ejemplo, si la experiencia es comprar zapatos, seguramente volverán a comprar zapatos, serán clientes fieles, serán, no sé, clientes fieles a nuestra marca, como es el caso de Coca-Cola. Coca-Cola es una marca que no ofrece solamente un producto o un sabor, sino que su eslogan es ofrecer felicidad y se centran en esa emoción. Asimismo pasa con lo que nosotros desarrollamos. Por más que digamos que es algo tecnológico, siempre están involucradas las personas y las emociones. Pero bueno, ¿yo cómo llego a eso? O sea, ¿cómo llego a cumplir con esa pirámide? ¿Cómo llego a hacer que esto sea usable? ¿Y cómo sé si mi producto realmente lo es? Porque pues tal vez tengo un imaginario de más o menos si voy por buen camino o no, pero no me queda tan claro, bueno, yo cómo llego a eso, cómo puedo llegar a generar esa emoción en las personas para que de verdad usen mi producto o que de verdad, digamos, quieran invertir en él, porque es también un factor importante en el caso de los emprendimientos, tener algún tipo de financiación o de apoyo. O sea, yo cómo convenzo a los demás de que esto realmente es un buen producto. Entonces ahí le doy el paso a Alexa para que nos explique un poco más qué es usabilidad. Listo, buenas tardes a todos. Aleja, si quieres, yo voy pasando mi pantalla para que sea más fácil. Perfecto. Listo. Usabilidad. Bueno, ¿cómo podemos definir usabilidad? Es que es un atributo de calidad que evalúa la facilidad de uso de las interfaces de usuario. La palabra usabilidad también se refiere a métodos para mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño. Bueno, eso en resumen se refiere a la experiencia que tiene el usuario cuando está haciendo un proceso determinado y cuando logra lo que quería lograr en un principio. O sea, la satisfacción debe estar en lo que obtiene, pero también cómo lo obtiene. Este es un ejemplo de cuando se está subiendo un archivo. Y aquí podemos ver que no es simplemente que se pueda subir el archivo, sino ver el proceso, ver cuánto tiempo me falta, cuánto porcentaje voy de carga del video o del archivo más bien, y que también se pueda ver el resto de archivos. La diferencia en que sea usable o no estaría, por ejemplo, cuando un usuario decida subir un archivo, pero no le aparezca ni cuánto tiempo, ni cuánto porcentaje, ni le deje ver el resto de archivos que está subiendo. Las interacciones gráficas también es algo que ayuda bastante. Por ejemplo, cuando decide detener la subida del archivo, aparece la línea gris y se cae. Asimismo, también cambia los cambios que hacen los iconos, no son tan bruscos, hace que sean lentos y sean
y se mezclen con el otro. Esos son atributos que funcionan para que un elemento gráfico o de cualquier otro tipo sea más agradable de usar. ¿Qué hace que un producto sea usable? Pues hay cinco componentes que lo hacen de calidad. Y bueno, están en la capacidad de entender, de aprender cómo funciona, la eficiencia en cómo lo haga, la satisfacción, la recordación y los errores. En la capacidad de aprendizaje se refiere a cómo el usuario se enfrenta por primera vez al diseño y logra entenderlo. En la eficiencia es después de haberse relacionado con el diseño y ya lo entienda, con qué rapidez pues, pueden hacer estas tareas. La memorabilidad es cuando un usuario pues, ya entendió el diseño, pero puede que se haya alejado de este mismo diseño y cuando vuelve a usarlo, cuando se enfrenta a este es como si lo hubiera usado por primera vez o realmente recuerda en qué consiste lo que había utilizado por primera vez. Los errores, hay que tener en cuenta cuántos errores cometen los usuarios, qué tan graves son y pues bueno, también con qué facilidad se pueden recuperar de los mismos. Y el último es el más importante, pues es la satisfacción, qué tan agradable fue finalmente usar el diseño. Hay 10 principios de usabilidad para el diseño de interfaz de usuario que no necesariamente son pautas de usabilidad específicas, son 10 principios generales de Jakob Nielsen para el diseño de interacción. La primera es la visibilidad del estado del sistema. El sistema siempre debe mantener a los usuarios informados sobre lo que está sucediendo a través de comentarios apropiados dentro de un tiempo disponible. Dos ejemplos que funcionan muy bien son la imagen de carga de Gmail. Cuando estamos cuando estamos logueando, siempre nos muestra esta misma pantalla y que nos pone en contexto con lo que está pasando. Si no pasara, nos sentiríamos como alejados de la experiencia de lo que está sucediendo y quizás también confundidos. El siguiente ejemplo es de viaje en avión. Aquí se ve el momento del viaje en el que se encuentra. El número 2 es la coincidencia entre el sistema y el mundo real. El sistema debe hablar el idioma de los usuarios con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario en lugar de términos orientados al sistema. Esto se refiere a seguir las convenciones del mundo real, pues hace que sea más familiar para el usuario. Y dos ejemplos que les muestro acá es un botón que hace la apariencia de una linterna, pero simplemente es el cambio de un color claro a un color oscuro, asemejando el prender y apagar la linterna. Otro ejemplo pues es la conocida papelera del sistema operativo Windows para cuando se borran archivos. El control de usuario y libertad. En este es importante que el usuario pues tenga el control de lo que está pasando, que cuando comete un error o simplemente quiera salir, tenga esa salida de emergencia y pues así se sienta en control de lo que está haciendo. El ejemplo que muestro aquí es el de correos de Gmail. Cuando uno borra un correo, uno puede darle atrás o deshacer. Y asimismo también cuando se envía uno. El cuarto es la consistencia y estándares. Los usuarios no deberían tener que preguntarse diferentes palabras, situaciones o acciones. Tienen que seguir como siempre el mismo contexto. Y bueno, tengo dos ejemplos. El primero, en la parte superior, es, si yo creo que todos nos hemos dado cuenta que en las páginas, cuando uno quiere ingresar y el inicio es de cualquier cosa, normalmente el iniciar sesión o el acceder al usuario uno mismo me refiero, siempre está en la parte superior derecha de la pantalla. Y el segundo ejemplo es de la suite de Microsoft, que todas las barras de herramientas son muy parecidas. O sea, si uno jamás ha abierto Excel, pero si ha abierto Word, uno tiene cierta familiaridad con lo que está pasando y no se siente tan confundido. El quinto es la prevención de errores. Incluso mejor que los buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso que evita que ocurra un problema en primer lugar. Eliminar las condiciones propensas a errores o verificarlas y presentar al usuario una opción
de confirmación antes de comprometerse con la acción. Bueno, el ejemplo que muestro acá es cómo Google, cuando uno va a buscar una palabra, busca referencias no solamente hacia lo que uno está buscando como tema, sino también a la corrección de la palabra como tal. Esto es prevenir que la persona se equivoque en primer lugar con lo que está escribiendo, en vez de simplemente esperar a que se equivoque y después decirle que se equivoque y que se equivocó y escribió la palabra mal. Reconocimiento en lugar de recordar. La idea de esto es no cargar al usuario de información. El ejemplo que estoy mostrando acá es de una página de compras donde nos muestra las palabras y las frases que ha buscado una persona junto con otros elementos que puede haber visto anteriormente. La idea es que no tenga que recordar todo eso cada vez que quiera buscar un elemento, sino le aparece la sugerencia y la información de lo que ha hecho mientras está probablemente buscando una cosa diferente. Séptimo es la flexibilidad y eficiencia de uso. Los aceleradores no vistos por el usuario novato a menudo pueden acelerar la interacción para el usuario experto, de modo que el sistema puede atender tanto usuarios inexpertos como experimentados. Permitir a los usuarios personalizar las acciones frecuentes. Entonces aquí lo que muestra es un ejemplo de Google que sirve para que las personas que no están tan familiarizadas con el buscador como tal, pues igual puedan buscar una imagen y no tengan problema en hacerlo. Pero al mismo tiempo, las personas que ya saben cómo funcionan, que ya saben cómo funciona el buscador, tienen herramientas para buscar imágenes muy específicas, desde el tamaño hasta los colores que tiene, el tipo de imagen, ya sea un JPG o un GIF, el tiempo en el que se subió, los derechos de uso, si es gratis de usar o no, e incluso más herramientas. El octavo es un diseño estético y minimalista. Los diálogos no deben contener información irrelevante o raramente innecesaria. Cada unidad adicional de información de un diálogo compite con las unidades de información relevantes y disminuye su visibilidad relativa. Hay que tener en cuenta que en el diseño, en todo lo gráfico que se haga, las cosas deben tener un propósito o si no, simplemente van a estar puestas porque sí. Aquí vemos el orden del logueo de una cuenta de Gmail y pues está el nombre de Google, una frase que se asemeja a un eslogan, una frase informativa para que uno sepa qué es lo que está haciendo y cómo lo debe hacer, que dice logueate pues básicamente con una cuenta de Google y pues los demás cuadros de llenar y el botón. El noveno ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. Los mensajes de error deben expresarse en lenguaje sencillo, sin códigos, indicar con precisión el problema y sugerir constructivamente una solución. En el ejemplo que está ahí nos muestra una frase donde nos informa que no se encontró lo que estaba buscando, una frase graciosa después, pero abajo también hace algo más y es que nos sugiere ingresar a otro link. El décimo y el último, ayuda y documentación. Aunque es mejor si el sistema se puede usar sin documentación, puede ser necesario incluir estos detalles. Cualquier información de ese tipo debería ser fácil de buscar, centrada en la tarea del usuario, enumerar los pasos concretos que se deben llevar a cabo y no ser demasiado grande. El ejemplo que tengo es de una red social que se llama Slack, que funciona para que las personas se comuniquen entre equipos. Y bueno, hay una opción que es cerca de los mensajes que nos permite comunicarnos con Slackbot, que es un bot que nos brinda información con lo que le preguntemos. Ahora pasamos a la parte de prototipado. Hay tres tipos de prototipos. Existen los de baja, media y alta. Los de baja se realizan en papel, los prototipos de media son wireframes, o sea, digital, igual que prototipos de alta, que son en mockups. Bueno, en el proceso de implementación de la experiencia de usuario no debe haber absolutamente nada al azar, todo debe ser planeado. Así que hay cinco
5 partes de este proceso. Y además en cada una de ellas se debe contemplar que 2 cosas súper importantes, las posibles acciones y expectativas del usuario. Las decisiones que se toman en una etapa determinada del proceso, pues terminan afectando el resultado sí o sí. Los primeros 2 que se ven, vamos a iniciar de abajo hacia arriba, o sea, desde la base. La primera vendría siendo la estrategia, y esta se refiere a qué se quiere conseguir y qué querrán los usuarios. Y el alcance nos habla de la co-creación de la estrategia, la concretación, perdón. Y esto se trata de qué tipo de producto se habla y pues cuáles serán sus características, funcionalidades y requerimientos. Estas dos hacen parte de la estrategia de experiencia de usuario. Las de arquitectura de información nos hablan de estructura, o sea, la forma de visualizar la relación de los diferentes elementos del sitio y cómo se van a comportar. En los planos es la concreción de la ubicación pues, de elementos más específicos, como lo vendrían siendo botones, imágenes, textos, etc. Y bueno, el último vendría siendo superficie, que es el resultado visual o gráfico final del producto. Bueno, ahora voy a explicar los prototipos. El primero vendría siendo prototipo de baja, que es en papel. Y bueno, las características de ese es que funciona para el inicio de un proyecto digital. Es, es útil en la medida que ayuda a que uno concrete conceptos entre varios y pues uno termine sabiendo cuál es el que va a utilizar. Además de que es rápido de usar para visualizar y probar ideas. Las ventajas que este trae son la iteración rápida, bajo costo, es fácil desprenderse de él y la sinceridad en el feedback. Bueno, estos 2 son importantes. Hago la aclaración con respecto a un tema y es que cuando algo se ve estéticamente acabado, los usuarios siempre se van a sentir cohibidos con respecto a este porque lo que pasa es que ellos se sienten como si ellos fueran los que están siendo probados contra el producto, ya que el producto se ve finalizado, cuando en realidad se trata de probar el producto frente a ellos. Esa es una de las cosas que pueden pasar con los prototipos de alta, pero esta es la ventaja que tiene el prototipo de papel. Y bueno, también está, su ejecución no requiere habilidades especiales. Entre las Alexa, desventajas, sí, yo ahí quería mencionar un ejemplo de pronto para que sea mucho más claro. Eh, Imagínense que su amigo está haciendo otro proyecto y lo tiene súper terminado y les va a mostrar a ustedes y les dice, oye, ¿qué opinas? Pues seguramente ustedes al verlo tan terminado van a decir, uy, van a pensar muchas cosas, así como Miguel pensaba muchas cosas. Van a pensar, le tomó mucho tiempo, pobrecito, seguramente se trasnochó, pobrecito, se esforzó un montón, no entiendo, pero pues su esfuerzo es valioso, entonces seguramente le voy a dar pasito y tal vez le diga como, oye, tal vez mejorarle solo esta cosita, yo creo que en general está bien. Sí, como que es un poquito más difícil opinar sobre eso. Cuando se hace en papel, es mucho más fácil decir, uy, no, vea, ese mamarracho no lo entiendo, vean ese carrito ahí que hizo, está como feo, yo sé que lo puede mejorar y si le digo pues las cosas o le doy un feedback un poco más sincero, seguramente va a poder mejorarlo mucho más cuando ya lo pase a digital. Es más o menos eso lo que pasa cuando probamos ya un producto terminado. A veces las personas también como que inconscientemente o conscientemente tienen esa empatía y más cuando realizan un trabajo similar o un proyecto también donde ellos entienden cuáles son todas las fases y las etapas que tuvieron que vivir para llegar a ello, que hacen que a veces se cohíban o no sepan dar un buen feedback, que realmente sea propositivo, sino que simplemente se queda en, ay, ahí está bonito, sí, sí, no, yo lo veo bien, pero no den realmente una retroalimentación que aporte y que haga que crezca ese producto. Esa es a veces la dificultad. Ya, ahora sí te dejo avanzar, Alexa. listo, gracias. Eh,
En las desventajas, bueno, pasa que al ser aproximaciones estructurales requiere de mucha imaginación por parte del usuario. Con eso también quiero hacer un comentario y es que no solamente lo que dice en palabras textuales o donde están ubicadas las cosas puede influir en cómo se entiende una aplicación o un producto digital en general, sino que hay cosas, hay elementos gráficos que ayudan bastante y incluso cuando el usuario no ha interactuado con absolutamente nada del producto digital, puede que ya entienda de qué va a ser. Esto es de comida, esto es de ejercicio, cosas por el estilo. Entonces, en esta parte, el usuario se tiene que esforzar por entender algo demasiado esquemático. Eso puede ser una desventaja realmente. También está que es difícil identificar reacciones viscerales, o sea, por ejemplo, que se equivocó subiendo o que movió mal el dedo, este tipo de cosas. Solo puede ser usado en pruebas presenciales. Sí o sí hay que hacer esto en persona, porque es algo muy físico y personal. Y la otra es, puede considerarse un paso adicional, pues en algún momento llegará el prototipo digital. O sea, sí o sí va a haber un prototipo digital y puede que quizás se haya saltado este tipo de prototipos, el de papel, pero siempre va a haber un prototipo digital. Ese puede ser un inconveniente que sea como un paso extra. Bueno, el prototipo de media o wireframes lo que hacen es sacar los resultados de las pruebas de usuario que se hicieron con este prototipo de baja y de ahí se sacan las opiniones y la retroalimentación para crear un nuevo prototipo de media que sea de prototipo de media fidelidad en el cual pues está integrado diseño, color, tamaños, formas, fuentes y bueno, esto con el fin de que sea más amena y agradable visualmente la plataforma. Las ventajas es que, bueno, ofrece un mayor detalle al cliente y al equipo de trabajo sobre el contenido y las funcionalidades, muestra jerarquías y distribución de la información más cercana a la realidad sin necesidad de depender de la línea gráfica. Pues ahí como se muestra el ejemplo. Las desventajas. Requiere de mayores conocimientos relacionados con la arquitectura de información. Esto pues porque ya se tiene que ser muy específico con lo que se está poniendo, a pesar de que no haya información como tal. Va a haber una estructura muy cercana a lo que va a haber. Es más costoso que un prototipo de papel y requiere más tiempo, pues por lo mismo de que tiene más detalles, tiene que tener una inversión de tiempo más grande. Suele desactualizarse con facilidad una vez se pasa a la etapa de diseño y aprobación de la línea gráfica. Bueno, esto también es una desventaja, el hecho de que se invierta tanto tiempo, porque al final no va a ser el prototipo final, ni cercano, ni tan cercano al prototipo final. Bueno, en los prototipos de alta o mockups, ese tiene la gran ventaja de que es una herramienta bastante eficaz para prototipar proyectos complejos, esto porque ya se parece más a lo que va a ser el resultado final. En este puede que se utilice información real, pues en la medida que eso se puede hacer, además de que ya se pueden utilizar elementos con más detalle y para especificar llamados a la acción y puntos de decisión, también usando iconos y otros elementos que aportan detalles. Los mockups es básicamente tener opciones de llegar a lo que ya va a ser pulir lo que hay y ya va a ser el elemento final, el resultado, casi el resultado final. En las ventajas está que permite un mayor detalle de interacción, o sea, se puede ver si el usuario no pudo hacer scroll, no pudo cliquear tal botón, la información no se entiende por los colores, cosas más específicas. Se acerca al contenido y esboza una estructura y funcionamiento realista, pues ya que es casi el resultado final, pues efectivamente ya se sabe qué es lo que puede salir o no salir bien, definitivamente. Al presentar mayor detalle, requiere menor imaginación del cliente para comprender el prototipo, que vendría siendo pues totalmente lo contrario al prototipo de papel.
Y bueno, las desventajas es que pues obviamente va a requerir un mayor tiempo de trabajo pues debido a la complejidad. Además, puede confundir al cliente y desviar la atención hacia el diseño si se utilizan elementos de color o imágenes. Aleja, te doy la palabra. Listo, déjenme proyecto y ya avanzamos. Listo. Bueno, me voy a detener un poquito en este cuadro porque creo que es muy importante para la experiencia, así como lo mencionamos durante toda la charla, pensar en, listo, yo tengo mi producto, tengo mi prototipo, pensé en la usabilidad, pensé en todo, pero cuando me enfrento a ese tipo de validaciones, esa etapa final de ese ciclo de validar, ¿cómo lo hago con los usuarios? O sea, ¿cómo sé cuántos son o qué tipo de pruebas puedo hacer? Es simplemente acercarme, no sé, a un familiar, a la primera persona que encuentre y que me diga qué opina. Pues por lo general existen diferentes formas de hacerlo, pero depende mucho de lo que yo quiera evaluar. Entonces, en este cuadro se pueden ver diferentes puntos como de referencia que yo puedo tener en cuenta para hacer mi validación. Una de esas es, por ejemplo, la cantidad de usuarios. Esta variable afecta mucho sobre los resultados que yo voy a adquirir y de los requerimientos, inclusive logísticos, que van a implicar esas pruebas o esa validación. Cuando hablamos de, por ejemplo, identificar ciertos patrones de uso o ciertas, como cierto diagnóstico de qué cosas pueden estar mal o sacar algunas métricas de, digamos, cuánto se demoró en realizar determinada acción, pues eso va a determinar mucho qué usuarios necesito, cuántos de ellos se van a necesitar y cómo evalúo yo cada uno de estos parámetros. De acuerdo a lo que, como hemos mencionado en algún momento, Nielsen, que es pues alguien muy importante en la literatura con respecto a todos los conceptos que hemos hablado, él propone que sean al menos 5 personas las que validen nuestro producto, nuestro prototipo. Esas 5 personas nos van a permitir encontrar resultados que nosotros vamos a poder agrupar o comparar y saber si es un patrón en una población específica, esa acción o ese error, y a partir de ahí corregirlo. Cuando digamos un error dentro de 5 personas solo le ocurre a una, puede depender de circunstancias o de variables que solo afectan a ese individuo. Por ejemplo, si el problema es que justo a esa persona se le dañó el mouse, pues fue porque se le dañó al mouse. No es un error que les esté pasando a todos y que tenga que ver directamente con el aplicativo o con lo que yo esté desarrollando. Si bien ese es un ejemplo muy técnico, puede también afectar temas de lenguaje o temas de funcionalidades. Por ejemplo, puede que una de esas personas no sepa lo que es PCE. Entonces, no hace clic ahí porque desconoce el término o desconoce esa forma de pago. Y como no es claro, entonces, aunque asumimos que todos entienden qué es eso, eso hace que ocurra un error y que esa persona no compre. Pero entonces el problema no es solo de esa persona, es que puede que muchas otras personas les pase lo mismo, entonces va a ser confuso y es necesario aclarar que ese es uno de varios métodos de pago. Pero si simplemente colocamos el icono, tal vez para todos no es tan intuitivo que tienen que hacer clic ahí
para realizar una transacción, en el caso de ese tipo de contenidos. Como les mencionaba, si nosotros queremos centrarnos en sacar indicadores de en cuánto tiempo realiza una tarea, la cantidad de fracasos o errores que cometió este usuario o que tiene el aplicativo, todo esto que tiene que ver con un tema más cuantitativo, podemos inclusive hacer pruebas con personas, con un número de personas de entre 8 y 24 usuarios, que eso nos va a dar un rango más amplio para sacar realmente conclusiones como más acertadas. Y lo que hacemos antes del proyecto, o sea, eso por lo general lo hacemos cuando está iniciando el proyecto o en esa fase de investigación, donde todavía tenemos un desarrollo que no ha madurado demasiado y donde todavía podemos hacer cambios. Esto se suele hacer mucho al principio y pues aquí se recomienda que sea una sola vez, pues más por un tema de identificar patrones, identificar necesidades, identificar requerimientos. Esto puede aplicarse a productos que ya estén, digamos, hechos, pero que queramos mejorar y estemos empezando un segundo ciclo de poder mejorarlo, o productos que hasta ahora están empezando. Entonces, por ejemplo, esos indicadores no necesariamente es un indicador de cuánto me demoré haciendo clic en PC. Puede ser, en el caso nuevamente de la hamburguesa, cuánto me demoro yo haciendo una fila para comprar una hamburguesa. Y en promedio ahí puedo sacar unos datos de que las personas se pueden estar demorando, no sé, por la cuarentena, supongamos que hacen fila para comprarse una hamburguesa en McDonald's, es un caso hipotético, se demoran 1 hora. Entonces, en promedio, yo ya tengo ese dato y digo, listo, si ese es el promedio que se demora 24 usuarios en comprar esa hamburguesa, sé que es un factor relevante porque yo le puedo estar ahorrando esa hora a todos esos usuarios si realizo alguna acción que puede llegar a ser tecnológica o puede ser de mejora en el proceso o en el servicio, que hace que ese tiempo se reduzca y la satisfacción de adquirirlo en menor tiempo sea mayor. Por ejemplo, es ese tipo de análisis, por eso se hace mucho al principio, para entender si tal vez ese es un punto clave donde yo puedo aportar. Ahora, una vez yo ya lo desarrollo y ya digamos, no, es que la solución no era tener más mensajeros, sino tener el aplicativo y que lo puedan solicitar desde la página web o desde algún canal digital, y yo ya tengo un prototipo, no tiene que ser un prototipo de alta, puede ser de media o de baja, puedo validar entre 4 y 5 usuarios, 4 y 6 usuarios, es decir, más o menos 5, que es lo que recomienda Nielsen, y puedo ya validar otro tipo de cosas. Entonces se menciona que es menos formal, que busca más atención a detalles, o más bien a los datos cualitativos más que a los cuantitativos, que era lo que estábamos buscando en un principio, y eso me va a permitir entender otro tipo de cosas. Por ejemplo, si las personas de verdad lo están entendiendo, si es un poco, si claro la información que yo le estoy prestando, si se sienten bien con esto, o sea, como más enfocado a un grupo específico reducido de personas, y puedo sacar otro tipo de conclusiones, donde ya puedo encontrar problemas que yo puedo corregir de forma temprana. Por eso se busca que eso se realice durante todo un proceso, en la etapa inicial o media, pero siempre durante todo el proceso de diseño y de forma iterativa. Así se puede hacer desde un prototipo de baja, uno de media y ya después con uno de alta, pero no únicamente en el de alta, sino durante toda la etapa de diseño y de desarrollo. Sé que es un poco diferente, ahí sí diría que sí, es muy diferente el tema de que un QA esté validando ciertos errores. Piensen que ese equivalente de esa persona que está encontrando errores técnicos debe existir, pero tratando de corregir errores que estén relacionados directamente con las personas. De una forma un poco más empática, tratando de entender
a esas personas que nos están ayudando con su feedback y siempre pensando en que el producto puede mejorar, que no es que la persona esté fallando, sino que tal vez sus errores se deben a que nosotros no hemos aclarado o no hemos dedicado tiempo a solucionarlo en nuestro prototipo. A veces es un poquito difícil cambiar ese chip y pensar como, bueno, es que él falló no porque no leyó, sino porque tal vez la letra era muy pequeña y le cuesta leer. O sí, como tratar de empatizar. Pero este ejercicio de iterativo, de evaluación o de diagnóstico, es el que nos permite llegar a conocer a esa persona que va a estar del otro lado, que no está detrás con nosotros desarrollando, sino que es el que lo va a usar, realmente cómo se siente y cómo es su contexto. Entonces, cuando entendemos eso y empatizamos, podemos encontrar información muy relevante que puede hacer que nuestro producto sea mejor, tenga más covalor y por lo tanto pueda inclusive ser más innovador que nuestra competencia o que otros productos ya existentes. La prueba sumativa es un poco más formal, digamos que ya se basa en unas metas. Entonces, por ejemplo, yo ya tengo mi producto desarrollado, está avanzado, es, no sé, un modelo de negocio exitoso, todo el mundo lo conoce, no sé, un Rappi, por ejemplo, que aunque va evolucionando y haciendo mejoras, pues técnicamente ya funciona, ya está al aire, la gente ya lo está usando, ya no es un prototipo, es un producto final, o que al menos está como en ese proceso de mejorar, pero que pues ya está lo suficientemente robusto. Y lo que busco es medir el éxito de esos nuevos diseños o de esas nuevas mejoras. Entonces, eso se suele hacer con los cambios que vengan o con esas nuevas etapas y se realiza por lo general una vez para validar cada cosa. O sea, no se vuelve a evaluar el login, no se vuelve a evaluar, o bueno, registro, no se vuelve a evaluar, por ejemplo, el home, sino que ya me concentro en esas mejoras y trato de planteármelo como una meta. Entonces, mi meta es tener 100 clientes más. Listo, ¿cuál va a ser la mejora? No sé, trae un amigo y te damos 2.000 pesos. Ah, ok, validémoslo. Entonces, esa validación es la que se realiza en ese tipo de etapas, donde ya se pueden tener como un rango más amplio de usuarios, entre 6 y 12, y que pues al final nos va a servir para retroalimentar lo que estamos haciendo, pero ya de una forma más específica. Por eso es que se habla un poco más de esas métricas basadas en metas. Que sí les recomendamos y que es muy útil, así sea una tarea o así sea un emprendimiento que yo esté haciendo con mis amigos o sea un proceso que ya tiene inversión o que estoy haciendo con un grupo de investigación o uno, este es mi negocio y es de lo que yo voy a vivir de aquí en adelante, es que todo eso se vaya documentando. Cuando yo tengo una gran idea y comienza a evolucionar, es importante que tengamos registro de lo que estamos haciendo. En el caso de las pruebas, recomendamos que se hagan una grabación de esas sesiones y se tengan ahí presentes para que si el equipo crece, si el proyecto aumenta, pues yo sepa de dónde salieron las cosas, no me las acabo de inventar. No sé, si alguien me quiere plagiar, pues digo, hey, no, fui yo el que tuve la idea, miren, yo validé, yo hice esto. Y más allá de eso es porque nos sirve para recordar que al fin y al cabo estamos generando nuestros proyectos para personas y que somos personas. Eso pasa mucho también cuando estamos generando o definiendo nuestros usuarios. Cuando los estamos definiendo, es importante darles un nombre. O sea, no es lo mismo que yo les esté hablando de una cajera cualquiera a que les esté hablando de Lorena, que ya la conocemos, la hemos visto y sabemos qué necesidades tiene. Pasa lo mismo con las pruebas, es importante documentar ese tipo de cosas. Una de las herramientas que yo sugiero, que recomiendo en general, porque las he usado en mi trabajo y sé que en varios lugares la usan, es Axure. Ya para quienes se vayan a graduar o estén interesados en conocer la herramienta,
Esta sirve mucho para arquitectura de información y la utilizan mucho los diseñadores, pero pues tiene algunas herramientas que tal vez les pueden servir también al resto del equipo de trabajo. Esta sirve para prototipar y para generar wireframes, prototipos de media y de alta. Entonces, allí puedo crear a partir de bloques y unas como herramientas muy sencillas. Les voy a mostrar. Tiene como cuadrados, rectángulos, por ejemplo, esta. Todo esto viene predeterminado. Entonces no tengo que ponerme a diseñar ahí, simular una imagen, sino que simplemente yo quiero saber más o menos cuál va a ser la estructura de lo que estoy desarrollando. Jalo el icono y ¡fum! Es como si ahí estuviera una imagen y yo ya sé que hay una imagen y al lado puede ir texto y abajo va un carrusel, y etcétera. Es muy útil para sacar como prototipos de media muy rápido. Inclusive también puedo subir pues ya imágenes de alta. Y hacer el prototipo ahí mismo. Esta es la página web, axure.com. Permite hacer este tipo de flujos también para los que trabajan como en ese modelo de generar toda la arquitectura de navegación de mis productos. Se puede documentar fácilmente y compartir, por ejemplo, con un cliente o con nuestros compañeros. O sea, es muy fácil trabajar de forma colaborativa también. Y generar pues las propias bibliotecas de elementos que tal vez ya tenemos en común, personalizarlo, o sea, uno puede utilizar el estilo de fuente que quiera, los colores que quiera, o sea, es muy versátil y realmente no es muy difícil de usar. Es compatible con otro tipo de herramientas, se pueden importar SVGs, digamos que relacionarlo con Figma, que es otra herramienta de diseño, pero ya para el tema de diseño UI, pues ya ponerlo bonito, definir ciertos tamaños, estilos, características y personalidad de lo que desarrollo. Y pues toda la documentación es muy completa, de todas formas, pues para los más interesados, si hay como unos cursos en doméstica o en otras páginas, eso sí, inclusive en YouTube hay algunos tutoriales, y es muy útil para trabajar en equipo. Existe una prueba gratis y pues también una versión paga. La prueba gratis es de 30 días, por si quieren cacharrear o probar. Digamos que esa herramienta me parece muy, muy útil. La he utilizado en agencias de publicidad y en el laboratorio, en BioLab. De todas formas, herramientas es lo que hay. O sea, en cuanto a diseño y esa comunicación que puede existir entre un equipo de diseño y uno de desarrollo, hay infinidad. En la presentación van a encontrar un link en la parte de abajo. Bueno, ahí se cubrió, pero encontrarán un link que los lleva a una página que les permite comparar todas las herramientas que hay, o bueno, que ellos tienen registradas allí, donde les permite comparar lo que puede hacer cada una de estas herramientas, su posible costo a la fecha, porque pues aquí, por ejemplo, lo está contemplando en dólares, pero ustedes saben que sube y baja. Les menciona cuáles tienen como una versión free, si funciona para todos los sistemas operativos. Hay unos que no funcionan en Windows, por ejemplo, hay otros que funcionan en la nube, entonces no tienen problema en cualquier dispositivo que estén utilizando. Hay otros que sirven para importar archivos de otras partes o de otros formatos que tienen tal vez otros programas y les permite ver como qué tipo de acciones pueden hacer allí. Esto pues es muy útil cuando uno no sabe bien como qué opciones ofrece el mercado o quiere explorar otro tipo de herramientas. Hay unas que tal vez no son tan conocidas o que pues muchos no saben utilizar. Y pues esta página sirve mucho para comparar ese tipo de
de propuestas que hay en el mercado. La voy a abrir un momentico. Si se fijan, los precios creo que cambiaron un poco, pero ustedes pueden encontrar, miren, si permite hacer prototipos, símbolos, temas de mesas de trabajo, etc. Hay varias de estas herramientas, por ejemplo, aquí está Axure, digamos que parecer según la encuesta del 2019 no la usan tanto, pero yo sí la recomiendo. Digamos que no es una de las principales porque pues no está pensada para hacer ya el diseño final o el feeling de nuestro producto digital. Por eso estas sí son más reconocidas. Aquí las principales, las que están arriba, son como las más conocidas para hacer ese tipo de cosas, pero existen otras que aunque tienen otros objetivos, como más de ilustración o edición de fotos, permiten hacer lo mismo. Permiten hacer UI o diseño de interfaz. Como les digo, lo pueden explorar, pueden hacer, seleccionar pues varios e ir mirando cada uno como que les ofrece. Los lleva a la página directamente del producto. Este es Sketch, por ejemplo. La desventaja es que no funciona para Windows, pero también es muy útil para hacer UI. Figma es una versión muy similar de Sketch y esta sí permite hacer otro tipo de cosas de forma gratuita y colaborativa y funciona en la nube, funciona en Windows y creo que funciona en Mac. Entonces, pues esas son las recomendadas. Igual si quieren mirar, pueden seguir explorando ahí en esa página cuando les compartamos la presentación. Y pues eso era todo. Realmente este era como un vistazo general de lo que ofrece el diseño y de cómo se puede relacionar también con lo que ustedes estén desarrollando. Como les mencionaba, por ejemplo, Figma, un ejemplo. Permite que cuando yo realizo el diseño, le puedo compartir el link del diseño final al desarrollador y el desarrollador al seleccionar cada objeto de mi diseño puede ver el CSS y puede ver el color, o sea, ven directamente el hexadecimal, por lo tanto también me evita andar enviando paletas de colores, andar enviando los elementos por separado, o sea, tiene muchas facilidades tanto para el diseñador como para el desarrollador. Entonces es una herramienta que vale la pena también revisar. Y ya, no sé si hasta el momento tengan preguntas, es el momento de que nos puedan hacer preguntas y las podamos resolver. Quería preguntar, estoy hablando también con Camilo Castro. Ok, me veo una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre UX y Design Thinking? Bueno, Design Thinking es literalmente pensamiento de diseño y está pensado para entender cómo es el flujo de trabajo que en teoría tiene un diseñador. Entonces, tiene varias herramientas que están divididas como en etapas, por ejemplo, en ideación, prototipado, etcétera, similar a experiencia de usuario, pero realmente van muy de la mano. O sea, una está pensada en entender cómo funciona y piensa un diseñador. La experiencia de usuario busca entender cómo piensa el usuario. Entonces, van de la mano, pero digamos que cada una complementa a la otra. Design Thinking tiene unas herramientas muy específicas que van enfocadas a encontrar cosas de los usuarios, pero su estructura va muy pensada en cómo es el proceso de diseño. UX lo que busca es simplemente generar esa empatía. O sea, muchas herramientas pueden estar hablando de ambas cosas. Sí, también va enfocada al cliente. O sea, el cliente es alguien que debe estar en todo el proceso. Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, proyectos, contemplamos al cliente de inicio a fin.
Y no es simplemente como que al inicio recogemos los requerimientos y al final le entregamos, sino que a través de ciclos vamos entregando eh, como parcialmente un avance y ellos nos dan retroalimentación, nosotros también vamos consultando con él información y todo el tiempo estamos en contacto con el cliente. Eso va muy de la mano de las metodologías ágiles, de Scrum, por ejemplo. Entonces nosotros lo manejamos siempre por sprints y incluso ahora se está hablando mucho de sprint design, que es hacer algo similar en etapas o procesos de diseño. Entonces que no es simplemente como, no sé, que yo le encargue al diseñador, oye, hazme un aplicativo y el diseñador se pierde y al final llega con todo el aplicativo, sino, bueno, vamos mirando. Diseñados los botones, miremos el tema de las fuentes, del lenguaje, de los colores, de la identidad, del logo. Sí, como que es algo que va sumando y se va volviendo incremental. Entonces, digamos, aplica como a todo el proceso. No sé si ahí lo aclaré o hay más dudas, tal vez. Son bastantes temas. Poblaciones. Digamos, tenemos de todo un poco. Hemos hecho proyectos, por ejemplo, un videojuego con indígenas, hemos trabajado con niños, hemos hecho también proyectos para la universidad, para docentes, para estudiantes, también con, digamos, población en general de Bogotá. Entonces trabajamos directamente con la alcaldía, pero siempre como con énfasis diferentes. Entonces, a veces lo que hacemos es acercarnos a colegios distritales, a hablarles de Internet de las Cosas, o a enseñarles a programar, o que ellos mismos desarrollen algún proyecto. También hemos trabajado con amas de casa. Digamos que siempre nuestro enfoque ha sido un poco más social. Entonces, tratamos siempre de vincular a diferentes como perfiles o personas que tal vez en algún punto tienen una necesidad o una vulnerabilidad y trabajar en sus necesidades. Con los indígenas, varios. Digamos que allí se hizo un proceso muy juicioso porque se trabajó desde el papel con ellos. Entonces, en un principio se había pensado como, bueno, ellos tienen una necesidad, que es que su lengua se está perdiendo. Y quienes tienen la necesidad principalmente son los adultos porque no saben cómo transferir su conocimiento, su cultura a los niños, porque los niños ya están en otras cosas, ya manejan el celular, hablan súper bien español, incluso inglés, y ya están en otro cuento. O sea, ellos no están como salvemos nuestra cultura, sino lo que quiero es salir al mundo, conseguir trabajo y viajar al extranjero, cosas por el estilo. Eso fue con una comunidad quichua. Entonces, los adultos estaban preocupados porque decían que por más que ellos intentaban hablarles en su lengua, los niños no estaban interesados. Y buscaban una manera de que se interesaran por aprender más sobre sus ancestros, sobre su cultura y sus tradiciones, pero pues que no fuesen obligados, sino que de verdad les gustara. Entonces, con un grupo de la universidad, estaba ahí parte de la Facultad de Humanas, parte de la Facultad de Ingeniería y de Artes, conformaron un grupo donde fueron directamente a esa comunidad. Hablaron con el líder de su comunidad. Digamos, yo no estuve mucho en ese proceso, pero supe que lo que hicieron fue al principio recoger requerimientos, entender cuál era la situación, hablaron con los niños y ahí fue cuando entendieron que tal vez el problema era la forma en la que se estaban acercando a ellos. A ellos les interesaban ya otras cosas, les gustaban los videojuegos, les gustaba usar el celular más que hablar con sus papás. Entonces, una de las soluciones que salió al principio, una idea, fue hacer un juego. Hagamos un videojuego, pues es lo que les gusta, y pues se los presentamos a ellos. ¿Qué tal si hacemos un karaoke?
donde ellos tengan que repetir la letra de la canción y así mismo van aprendiendo esa letra, como quien hace un karaoke de cualquier otro de Beyoncé. Entonces que fueran como adoptando esa metodología y así mismo iban aprendiendo palabras y era mucho más divertido. Cuando fueron a probarlo allá, hicieron un karaoke, toda la dinámica y lo demás, descubrieron muchas cosas con respecto a la interacción. Por ejemplo, al principio se pensaba que ellos estaban más acostumbrados tal vez a un computador donde tecleaban, entonces, o donde ellos podían hablar con una cámara y eso, y realmente no. Eran familiarizados con desplazar o hacer scroll en un celular. Entonces, en un principio se había pensado como que fuera un juego más de familia, que tú llegaras y usaras en un computador o en un televisor. Y se descubrió que no, que era algo más como personal, donde yo tengo un celular y yo soy el que está jugando y tarareando y acercándome a eso. También se descubrió que a muchos les da pena cantar, entonces que funcionaba para unos, pero no para todos. Entonces se pensó en diversificarlo un poco y que el juego no fuera solo de karaoke, sino que incluyera otro tipo de retos o de actividades que ellos pudieran hacer y que tuviera varios niveles para que ellos sintieran que van evolucionando y que no solamente aprendieran de forma oral, sino también escrita. Eso llevó a otro problema y es que como comunidad indígena no tenían muchas cosas escritas. De hecho, era muy difícil a veces pasarlo a un lenguaje que no fuera oral, sino que ya fuera transcribir algo. Entonces también fue el trabajo de una chica lingüista muy buena que comenzó a trabajar directamente con ellos para tratar de sacar un diccionario, porque habían muchas palabras que no eran claras ni siquiera entre ellos mismos, entre los mismos adultos. Entonces eso fue un trabajo largo, pero pues muy gratificante, porque al final terminó saliendo un juego que tenía como todos esos factores que se encontraron por el camino y que al final todo el tiempo fue validado por la comunidad. O sea, ellos eran el cliente. No fue un requerimiento de una empresa grande ni nada de eso, sino fue una investigación de la universidad donde la misma comunidad era el cliente que decidía qué era lo que quería y qué necesidades tenía. Y la universidad lo que hizo fue hacer el acompañamiento para que ellos consiguieran eso. Entonces, lo mismo, se manejaban sprints donde cada 15 días o cada mes trataban de encontrarse, porque pues, siempre era un desplazamiento largo desde Bogotá hasta allá, y validaban cada avance con ellos. Entonces, cuando estaban ya con ellos y validando con un prototipo de baja, luego llevaron algo más elaborado, ellos ya podían decir, ok, esa ilustración, por ejemplo, de una gallina no me gustó porque es que ese no es el tipo de gallinas que yo tengo acá. O esa ilustración que hizo alguien de mi comunidad no es precisa porque usted me está confundiendo con alguien de otro grupo indígena, porque esos no son los colores de mi comunidad, o porque yo no me siento identificado con ese personaje que usted tiene ahí porque es que no se parece en nada a mí o en nada a alguien de los que están viviendo aquí. Entonces, era tener en cuenta muchos de esos factores. Voy a buscar el video y si quieren se los muestro. Es cortico, es como un pequeño reel de cómo fue ese videojuego. Digamos, este es el logo viejito, pero que eso ya se realizó hace unos años.
Nashime es un videojuego que busca interesar a los niños y a los jóvenes de la comunidad quichua por su propia lengua y sus costumbres. Surge a partir de darnos cuenta del interés de los jóvenes y los niños por el uso de dispositivos móviles. Nuestro interés principal en el proyecto es lograr darle continuidad a la lengua y a las costumbres quichuas. Elegimos el karaoke porque es una actividad donde las personas pierden el miedo y a la vez practican pronunciación, practican lectura y practican escritura. Además pueden disfrutar de 10 diferentes niveles en los cuales hacen el recorrido que hicieron sus padres y sus abuelos desde el otavalo natal de la comunidad hasta Cestilé, donde encontraron un nuevo hogar. Como complemento al videojuego desarrollamos un diccionario que pueden encontrar en la página web del Tribelab Bogotá. Los invitamos a buscar un Nashime en el App Store o en el Google Play Store, donde encontrarán la aplicación para descarga gratuita para celulares, smartphones o para tablet. Entonces, como les contaba, ahí se hizo el ejercicio completo de todo lo que les mostramos ahorita, donde se hicieron diferentes tipos de prototipos, se validó todo el tiempo con el usuario, que en este caso pues era el mismo cliente, y se llegó a esa conclusión. Cada ilustración que ustedes vieron allí fue validada con ellos en cuanto al color, en cuanto a la forma, en cuanto si sí correspondía a lo que ellos esperaban reflejar como comunidad, porque sabían que no solamente era un producto que iban a ver ellos, sino que tal vez más personas en otras partes iban a verlo y querían que pues reflejara todo lo que era su cultura y sus tradiciones, que no se confundiera con cualquier otra o con cualquier otro grupo indígena de cualquier otro país, sino que era algo de ellos. No sé si ahí tienen más dudas o sobre otro tema. Yo tengo otra pregunta. Sí. Digamos, en este proyecto el trabajo se enfocó más que todo en, o sea, su usuario final terminó siendo los niños, que eran los que querían aprender, los que estaban interactuando con el videojuego, con la tablet, el celular, lo que fuera. Pero trabajaron con los adultos, que ellos también hicieran parte del karaoke, del juego. Sí. Sí, respondiendo a tu pregunta, ellos estuvieron involucrados en el proceso de creación, porque ellos eran los que nos daban los contenidos. Los audios, era el jefe como de la comunidad, el que cantaba. Se hicieron las grabaciones allá con ellos y eran los que nos daban como todos los insumos y el feedback. Aparte de eso, pues se pensó que pues las actividades que ellos realizaran en el juego, pues también lo pudiesen compartir en algún momento pues con sus papás, que si querían hacer el karaoke en grupo, pues lo pudieran hacer. Para eso, lo que se hizo fue que allá en Otavalo hay una biblioteca como pública, donde se puede consultar el diccionario y el videojuego está instalado en todos los computadores de esa biblioteca. Entonces, como les mencionaba, se pensó el antes, el durante y el después. Y el después era pensar como, bueno, no todos pueden tener celular o, no sé, tal vez si lo quieren consultar, pueden hacerlo también de otras formas. ¿Y por qué no llevar al niño o por qué no ir en familia a la biblioteca? Entonces, era pensar también que quedara ese repositorio ahí y que pues quien lo quisiera usar, lo pudiera usar. Pero ellos estuvieron en todo el proceso y la idea era que pues como a través del videojuego incentivar ese interés por parte de los niños, pero que también eso conllevara a que le preguntaran más cosas a sus padres y a sus abuelos relacionados con eso. Empiezan a decir, bueno, listo, la prueba es como para. Bueno, y pues para finalizar, para mostrarles,
yo mencioné en un principio que nosotros teníamos una cámara de GESIL. Para explicarles un poquito más cómo funciona, esta no es la nuestra, pero era para que vieran un poquito como a qué me refería con las pruebas. La cámara de GESEL es un cuarto, aquí se muestra mejor, donde está dividido por un vidrio que permite ver solo hacia un lado. Este tipo de cuartos sirven para hacer validaciones de diferentes tipos. Nosotros lo utilizamos para validar productos, pueden ser digitales, pueden ser algo físico, o sea, también puede ser como, no sé, algún tipo de elemento que se desarrolle desde diseño industrial o etcétera. Pero también se utiliza en el campo de la psicología, en el caso de, por ejemplo, problemas, bueno, no, problemas no, casos donde se esté realizando algún tipo de investigación policíaca o donde se tenga algún tipo de testigo o algún tipo de persona que fue víctima de violencia, por ejemplo, temas de pediatría, etcétera. O sea, es una herramienta que se utiliza para muchas cosas. La que nosotros tenemos, pues por temas de la cuarentena, pues no está disponible en este momento, pero pues en algún momento tienen la oportunidad de visitarnos y pues pase esta contingencia, pueden ir a conocer. Es muy similar a como en las películas se muestra el interrogatorio donde en un lado las personas están viendo qué es lo que está pasando con el testigo. Es muy similar. Nosotros hacemos grabaciones de lo que está pasando al otro lado. Existe un usuario y un facilitador que son los que prueban el producto, supongamos el videojuego. Entonces están ahí en un espacio como un ambiente de investigación como muy neutral, donde se puede evaluar cuál es esa interacción y qué se puede mejorar. Desde sus casas se puede hacer, digamos que no se requiere obligatoriamente ese vidrio para poder realizar ese tipo de validaciones o pruebas, pero sí se busca que sea o cumpla con unos estándares de neutralidad. O sea, si ustedes quieren validar, por ejemplo, algún tipo de producto con padres de familia, seguramente aunque su contexto normal es que están con los niños y haciendo el almuerzo a la vez y contestando la videollamada, no es el ideal para validar nuestros contenidos porque se van a distraer mucho y tal vez el feedback no sea lo que estamos esperando, sino que sea como, ay, sí, 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 muy lindo, gracias, y te ignoren. Entonces, digamos que eso da para otra sesión y otro tipo de explicaciones, pero pues si les interesa, nosotros vamos a estar realizando otro tipo de asesorías ya personalizadas a los equipos, donde podemos explicar un poco mejor cómo funcionan ese tipo de validaciones con usuarios o de cómo acercarse a las personas a las que quieren llegar y entender sus necesidades. Esta era como una charla más introductoria al tema, para ver si les interesaba, si tenían dudas al respecto sobre la metodología o sobre los conceptos generales que explicamos, y ya después podríamos profundizar un poco más en cómo avanzar en cada uno de sus proyectos. No sé si existe alguna duda al respecto y si no, pues, no sé, Nicolás, ¿cómo procedemos? Yo quisiera saber cómo es exactamente la ayuda que presta el programa. O sea, no la entiendo muy bien. Ustedes ayudan, o sea, uno les va mostrando a ustedes como los diferentes tipos de prototipos que uno desarrolle, ya sea de baja, que pues es en inicial lo que uno tiene, y ustedes le van como dando opiniones a uno. ¿Esos son más o menos el servicio? Sí, pues nosotros tenemos contemplado dar una asesoría a los grupos que estén interesados, con un máximo de 7 grupos, si no estoy mal, de 2 horas. Entonces, en esas 2 horas, el equipo nos presenta como rápidamente su propuesta o su proyecto, el estado en el que está, o sea, nos muestran lo que tengan o lo que nos quieran mostrar.
Si tienen una duda muy puntual, pues nos la dicen. Es importante pues que, digamos, nos agendemos antes o sepamos en términos generales de qué trata, porque si, por ejemplo, ustedes tienen una duda muy específica en desarrollo, o sea, no tiene que ser necesariamente en diseño, pero si, digamos, tienen una duda en desarrollo, nosotros podamos conseguir a alguien de nuestro equipo, del equipo de desarrollo, para que los asesore en eso que necesitan. Si, digamos, tienen una duda en otro tema, en analítica de datos, y quieren sacar algún tipo de información, nosotros podemos conseguir esa persona para que los asesore. Esas 2 horas nos permiten pues dialogar con ustedes y resolver esas dudas o, no sé, digamos, si tienen alguna duda sobre cómo utilizar una herramienta o sobre cómo avanzar o, no sé, por ejemplo, cómo acercarse a los usuarios, pues nosotros lo resolvemos en esas 2 horas. Digamos que esa orientación por eso es un poco abierta porque depende mucho de los proyectos que ustedes tengan. Nuestras asesorías van muy alineadas con lo que les mencionaba al principio de las líneas de servicio. Por eso les quisiera compartir la presentación para que pues lo tengan en cuenta. O sea, no tiene que ser necesariamente sobre experiencia de usuario. Si tienen dudas sobre algún otro tema, no sé si sea blockchain o cualquier otro tema que ustedes estén manejando, pues nos lo hacen saber siempre y cuando pues estén dentro de esas líneas y nosotros acordamos en qué horario les queda bien a ustedes y pues al equipo que los asesoraría y lo agendamos. Digamos, no, nosotros dependemos mucho pues de lo que ustedes también nos quieran compartir. También depende mucho como del estado en el que estén, o sea, si digamos es una idea todavía que no ha llegado a una solución, sino que simplemente están tratando de aterrizarlo o de definir algún tipo de modelo de negocio o de definir, no sé, alguna temática, que nosotros los podamos apoyar y hacer que pues, resuelvan sus dudas en ese tiempo. Me preguntan que la mentoría puede ser en otro horario esta semana. Pues sí, o sea, realmente nosotros como laboratorio pues nos adaptamos a ustedes. Si ustedes me dicen, no, a las 8 de la mañana, pues lo agendamos a las 8. O sea, depende mucho de el tema que quieran como tratar en esa sesión, la disponibilidad de ustedes y la disponibilidad del asesor. Es decir, ustedes pueden plantearnos unas jornadas de disponibilidad y decir como, mira, es que yo quisiera resolver tal duda y quisiera una asesoría y tengo disponibles jueves y viernes en la mañana. ¿Podrían darme una asesoría en tal tema? Yo le pregunto a la persona especialista en ese tema si tiene disponibilidad en ese horario y lo agendamos. Sería en este caso pues una videollamada y la idea es que ustedes tengan como preparado todo el material y puedan aprovechar al máximo esas 2 horas. Básicamente de eso se trataría. Pero pues sí, yo tengo entendido que desde ya, si quieren agendar o tienen alguna duda relacionada con eso, pues la pueden resolver. O sea, durante la semana estamos disponibles. Nicolás, yo ahí tengo esa duda. Si están preguntando que si es solo esta semana, no sé hasta cuándo van las fechas de TPI o como sea. O sea, nosotros estamos disponibles hasta que se acabe el semestre, pero no sé, digamos, en fechas de entregas o cosas así, como sea. Sí, igual lo importante es, digamos, no tiene que ser la duda específica, o sea, por ejemplo, no sé, ¿cómo programo en X lenguaje tal cosa? Sino más como decir, como me mencionaban, mi proyecto va orientado a usuarios que son campesinos. Entonces me gustaría saber temas de experiencia de usuario, por ejemplo. Entonces yo ya ahí puedo decir, ah, bueno, tal persona o tal perfil podría ayudarlos. Y asimismo, pues ya cuadramos un horario. Es más eso. Eh, Listo, sí, Nicolás ahí compartió en el chat del correo por si los demás no lo han visto.
Y pues dependiendo también de la disponibilidad del asesor y la temática, pues podemos agendar. Pero pues sí, estamos disponibles. O sea, en estas 2 semanas, son los que nos contacten, cuadremos y agendamos esas llamadas. Listo. Vale, no, muchas gracias a ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que estén muy bien y pues estamos atentos a quien les interese pues nuestras asesorías, con mucho gusto.